Bueno, buenas tardes de nuevo. Y tomando vuestro asiento, vamos a seguir con esta 13ª jornada de Investigar es avanzar del CIBERER. He tenido ocasión de hablar con algunos de vosotros mientras mis compañeros se sientan y de comentar varios temas que son importantes, ¿no? Vamos a daros otro número, que quizás lo sabéis, ¿no? Las enfermedades raras siempre afectan a los demás, esto se dice, ¿no? Bueno, afectan a los demás hasta que nos afectan a nosotros. Y entonces dejan de ser raras. Entonces convivimos con ellas los 24 horas, ¿no? Son poco frecuentes hasta cierto punto. Si salimos a la calle, 1 de cada 15 personas con quienes nos vamos a cruzar puede ser una persona con una enfermedad rara. Por lo tanto, tenerlo presente, y esto es un número que es muy fácil de recordar cuando queráis trasladar que efectivamente cada una de ellas son raras, pero que afectan globalmente a millones de personas, ¿no? Lo que podemos hacer es prevenir, nos decía la vicepresidenta de FEDER, prevenir con diagnóstico. Diagnóstico que tenemos ahí algunos temas que tenemos que resolver en nuestro país, ¿no? No puede ser que tengamos comunidades autónomas que en el cribado neonatal incluyan 8 enfermedades y otras incluyan hasta 40. Esta inequidad la tenemos que resolver de alguna manera. Y el hecho de que cada una de estas enfermedades afecten a pocas personas y algunas a muy pocas personas, pues de alguna manera impide su investigación, impide progresar. Una de las maneras de resolver estos problemas de falta de pacientes o falta de personas con una determinada enfermedad rara es precisamente el tema de debate que vamos a estar ahora discutiendo en la mesa redonda. Los biobancos, donde se van a depositar las muestras biológicas de estos pacientes, que son muestras que son preciosísimas, son muestras que se tienen que otorgar y poner a disposición de aquellos investigadores e investigadoras que puedan realmente hacer avanzar este campo. Bien, para esta mesa redonda sobre la importancia de los biobancos para la investigación en enfermedades raras, contamos con Federico Pellardó, que es el director científico del Biobanco del CIBERER y además es jefe de grupo del CIBERER en la Universidad de Valencia. Federico además va a actuar de moderador del resto de esta mesa. Y siguiendo de izquierda a derecha tenemos a Carmen Aguado, que es la coordinadora del Biobanco CIBERER. A su lado está Carlos Santos, que es jefe de grupo CIBERER de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. A su lado está Antonio López, que es presidente de la Asociación de Enfermedades de Neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro. A su lado, Claudia López, que es afectada por acumulación cerebral de hierro. Y finalmente, Beatriz Arconada, que es técnico de investigación FEDER. Tenemos suficiente tiempo para poder discutir en extenso. Federico, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Lluís, por la presentación y por ponernos en contexto. Lo que vamos a intentar introducir hoy es una cosa que yo sé que muchos pacientes ya conocéis, el hecho de que existe una estructura que se llama biobancos. Los investigadores, por supuesto, lo conocen y aquí hay muchos compañeros de grupos de investigación que también lo conocen, e incluso hay clínicos que también conocen estos biobancos. Pero a lo largo de esta mesa redonda, en realidad la mesa es oblonga, pero aquí hay 2 mesitas pequeñas que sí que son redondas. Pues en esta mesa oblonga o redonda, pues vamos a intentar, a través del concurso de investigadores, de pacientes, y de una de las personas que lleva el biobanco, que es la doctora Carmen Aguado, pues nos van a contar qué es un biobanco, la importancia que tiene, los problemas que tienen los biobancos, qué pueden hacer los pacientes para ayudar a los biobancos, para ayudar los investigadores a los biobancos y por qué los biobancos nos ayudan a todos. Lluís, que es muy amable y además es amigo, y compañero, o sea, es amigo y compañero, lo cual no siempre es fácil, pues Lluís ha dicho que yo soy el director.
del biobanco. En realidad yo soy el que firma, porque ya saben que este país es un país de papeles y como ahora les va a explicar la doctora Aguado, hay mucho papeleo, por desgracia, en todo lo relacionado con el biobanco, porque es necesario por seguridad de todos, sobre todo de los pacientes. Pero en realidad son, como ahora presentará Carmen, pues Salva, Damaris, Belén y por supuesto Carmen los que hacen el trabajo duro del día a día en el biobanco. Así que Carmen, a por ellos. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que quería agradecer a la organización de la jornada que pensara en esta mesa redonda y el poder hablar de la importancia que tienen los biobancos en la investigación biomédica y en especial en las enfermedades raras. En esta primera diapositiva pues, hemos recogido un poco algunos de los puntos que queríamos introducir en esta presentación para que después podamos debatir. ¿Qué es un biobanco? La importancia de los biobancos para las enfermedades raras, cómo donar, diferencia entre régimen de biobanco y colección, qué muestras biológicas se pueden donar o que se pueden almacenar en un biobanco y el papel de los pacientes en la actividad de los biobancos. Bueno, el CiberAir Biobank, como os imagináis por el nombre, es un biobanco, iniciativa del CIBER de enfermedades raras y nuestro trabajo se centra en la gestión con criterios de calidad, orden y destino de recepción, procesamiento, almacenamiento y cesión de muestras biológicas para proyectos de investigación en enfermedades raras, siempre y cuando estos proyectos pues, cumplan con los requisitos ético-legales exigibles a este tipo de actividades y que están en esta legislación. ¿Y cuál es la misión del CiberAir Biobank? Pues la misión del CiberAir Biobank es centralizar y generar muestras biológicas humanas de elevada calidad científica y clínica en enfermedades raras y ser así una plataforma transversal e indispensable para la investigación biomédica en este área. Este objetivo, esta misión, trata de que nosotros centralicemos en el biobanco estas muestras y así ayudemos a evitar ese problema que tienen estas patologías y es su dispersión geográfica por su baja prevalencia. Esta misión la estamos materializando en tres objetivos principales: la colaboración con asociaciones de pacientes y con clínicos, con el objetivo de generar colecciones prospectivas que vayan a ese régimen de biobanco y a ese catálogo del biobanco. La participación en proyectos de investigación biomédica en enfermedades raras con una doble finalidad. Por una parte, poner a punto nuevos servicios de I+D para la comunidad científica y también poder conseguir muestras que vayan al biobanco. Y el tercer objetivo, que es promover actividades de difusión para visibilizar esas colecciones y también sensibilizar a la sociedad, a la ciudadanía, de lo importante que es la donación para los biobancos y para el avance de la investigación biomédica. Bueno, ¿y qué muestras tenemos en el catálogo del CiberAir Biobank? Bueno, en nuestra web tenemos una pestaña de catálogo, ¿vale?, con un buscador, un motor online de muestras, donde los clientes pueden buscar las muestras que necesitan para su investigación y si están disponibles en el biobanco aparece un listado con una serie de datos. Estas muestras tienen dos orígenes principalmente, o bien las colecciones prospectivas que se han generado por iniciativa del biobanco, y muchas de ellas son muestras de los investigadores CiberAir que, una vez han finalizado sus proyectos, las ceden al biobanco, siempre, por supuesto, con control de calidad y con criterios de aceptación. Si ponemos al biobanco en números, pues deciros que en catálogo, es decir, en régimen de biobanco y disponibles para cualquier cesión, en estos momentos tenemos 1.400 muestras biológicas diferentes de 1.040 donantes, siendo el 75% de enfermedades raras. Algunas de las enfermedades que tenemos han dejado de ser raras, pero son colecciones que ya estaban previamente en el biobanco, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, controles, que son fundamentales para el desarrollo de la investigación. Tenemos en estos momentos 89 patologías diferentes, estando el 74% de ellas codificadas con un código ORFA. Y además tenemos una cartera de servicios, en total son unos 22 servicios de procesamiento que ofertamos, y esto permite que año tras año los servicios ofertados por el biobanco crezcan. Bueno, otra de las preguntas, ¿cómo donar? Bueno, para hacer una donación necesitamos siempre un entorno sanitario, un hospital
un centro de salud, donde el personal cualificado va a ser el encargado de hacer la extracción de esa muestra que va a dar el donante. Pero esa extracción de la muestra no se puede realizar si no existe un documento que se llama consentimiento informado y que el donante debe de saber. Debe de saber y, por tanto, debe estar escrito en un lenguaje fácil de entender y debe recoger una serie de puntos, como son algunos de los que os he puesto aquí, en qué consiste la donación y posibles riesgos. La donación es altruista, ningún donante debe esperar ninguna compensación económica, ¿vale? O sea, es ayudar al desarrollo de la investigación biomédica y es así, ¿vale? Pues para qué se van a utilizar las muestras y los datos, qué tipo de investigación se va a hacer, qué tiene que hacer el paciente si ya no quiere que esas muestras estén en el biobanco, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez está el consentimiento informado, el personal cualificado procederá a la extracción de la muestra que viene a nuestras instalaciones y en nuestras instalaciones se codifica, se procesa y se almacena, ¿vale? Y como pone ahí, con todas las garantías de calidad que tenemos puestas a punto en los biobancos. ¿Para qué? Pues para que los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos de investigación con estas muestras que tienen alta calidad tengan los resultados más robustos y concluyentes posibles. Por tanto, para la obtención de muestras en investigación, pues hay dos formas. La forma directa es una forma dar directamente al biobanco, ¿de acuerdo? Es una donación que se hace, o sea, con ese objetivo. O de forma indirecta, como veis aquí, que hay dos opciones. Como excedente de un proceso asistencial de cualquier paciente, un excedente terapéutico, quirúrgico, diagnóstico, o, como os decía antes, el excedente de un proyecto de investigación, donde el donante tiene que especificar que cuando se acabe el proyecto, el destino final de esas muestras tiene que ser el biobanco, ¿de acuerdo? Por supuesto, como ya se ha dicho Fede, nuestra actividad está altamente regulada y tenemos consentimientos informados específicos para cada una de las donaciones. Bueno, en España, otra cosa que queríamos contaros, ¿vale?, es la diferencia entre régimen de biobanco y colección. En España, lo que es la obtención, almacenamiento y utilización de muestras biológicas humanas para la investigación está altamente regulado. Entonces, hay tres opciones para hacer esta actividad. Coleccionar muestras para un proyecto de investigación, para una línea de investigación y, por último, régimen de biobanco. Como podéis ver, son tres opciones diferentes, pero todas comparten en común que para poder trabajar con muestras biológicas humanas se necesita un proyecto financiado y con un consentimiento para trabajar con esas muestras humanas, un consentimiento de un comité ético y, por supuesto, el consentimiento informado del donante. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Pues fijaros. En régimen de biobanco, el donante va a donar sus muestras con un consentimiento general muy amplio y esas muestras van a pasar al catálogo que tenemos online. Desde ese catálogo, esas muestras van a estar visibles para cualquier grupo de investigación nacional e internacional y van a ser cedidas a los proyectos que sean necesarios siempre y cuando estos proyectos cumplan requisitos éticos y científicos. O sea, el biobanco tiene unos comités asociados que van a valorar si ese uso o ese número de muestras es el adecuado para lo que estos investigadores buscan. ¿Qué pasa cuando recogemos muestras de colecciones para proyecto de investigación o para línea de investigación? Como veis, aquí el donante también firma un consentimiento informado, pero son consentimientos informados mucho más específicos. En este caso, para un proyecto en concreto, con un responsable de ese proyecto, ¿vale? Y, por tanto, no se va a poder dar a otros investigadores. En el caso de la línea de investigación, bueno, pues se van a poder utilizar en diferentes proyectos dentro de una misma línea, pero el resultado es el mismo, no se puede dar a otros grupos de investigación. De manera que el destino final de estas muestras, según lo que dice la ley, es la destrucción. Y como hemos dicho y hemos oído en esta jornada, imaginaros con lo valiosas que son estas muestras biológicas de enfermedades raras. O sea, es una lástima que por no gestionar bien estas colecciones al final tengan que destruirse. ¿Qué muestras pueden almacenarse en un biobanco? Bueno, pues en un biobanco se puede almacenar cualquier cosa que os imaginéis, desde tejidos, tumores, sangre periférica, leche materna, uñas, líquido cefalorraquídeo, orina, heces, saliva, muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros almacenamos en nuestro Ciber Biobank? Pues como somos raros, pues también tenemos unos clientes especiales y esto es lo que normalmente necesitan y por tanto es lo que normalmente almacenamos. Almacenamos líneas celulares, linfocitos que obtenemos a partir de sangre periférica o fibroblastos que obtenemos a partir de biopsias de piel, sangre periférica, plasma suero,
saliva y, bueno, material genético principalmente guardamos ADN. Y hemos preparado toda la documentación para empezar con colección de orina y heces. Pero no solo las muestras biológicas se guardan en el biobanco, también se guardan los datos asociados, que son igual de importantes para el desarrollo de una investigación. Además, como os he dicho, en los biobancos tenemos sistemas de calidad perfectamente establecidos y guardamos las muestras durante periodos bastante largos. Además, guardamos muestras en diferentes formatos o en diferentes momentos de evolución de la enfermedad, antes y después del tratamiento. Entonces, esas son todas las ventajas que desde los biobancos os ofrecemos a los investigadores para que tengáis una calidad en vuestra investigación. Pensar que ante la aparición de una nueva técnica, una nueva aproximación científica, si esas muestras están en el biobanco, se van a poder solicitar sin tener que recontactar de nuevo con los donantes, que muchas veces en enfermedades raras puede ser difícil. Y bueno, desde los biobancos también actuamos como una plataforma de interacción entre tres elementos fundamentales igual de importantes en la gestión de muestras biológicas. Por una parte, los clínicos, que van a ser las personas responsables de captar a esos pacientes, gestionar la extracción de muestras, participar en registros. Por supuesto, los investigadores, que son los más interesados en utilizar estas muestras y sus datos asociados para desarrollar sus proyectos de investigación y poder encontrar nuevas dianas o ver nuevos tratamientos o profundizar en la fisiopatología de las enfermedades. Y los pacientes, los donantes, que son los más interesados en que ese avance en los proyectos de investigación vaya rápido y que se conozca lo antes posible el diagnóstico, el pronóstico y, por supuesto, también el tratamiento. Bueno, ya también se ha comentado en esta jornada el trabajo que hacéis desde las asociaciones de pacientes desde hace más de 20 años. La verdad es que, oigo en diferentes jornadas el trabajo que hacéis y cada día me asombra más. O sea, lleváis, pues eso, impulsando el desarrollo de los proyectos de investigación, movilizando médicos, administraciones públicas, investigadores, concienciando a la población. Pero la verdad es que no se ha quedado ahí, sino que seguís con este impulso y o sea, es tan grande que continuáis ampliando vuestra acción y un claro ejemplo es la vinculación o el trabajo que se está desarrollando desde las asociaciones de pacientes en colaboración con los biobancos. Y aquí os he puesto alguna de ellas. Colaboráis en muchas ocasiones en preparar esos documentos de consentimiento informado, en la revisión de las memorias científicas, estableciendo muchas veces prioridades de investigación, evaluando esas propuestas de investigación propias del biobanco, ya que nosotros también en nuestra pequeña parcelita intentamos investigar para poner a punto nuevas cosas. Por supuesto, haciendo difusión y promoción del biobanco, desarrollando estrategias del biobanco y una de las más importantes, pues reclutar muestras para el biobanco. Y en este punto quería comentaros la colaboración que estamos haciendo desde el Ciberbiobank con diferentes asociaciones de pacientes que están aquí para la gestión de colecciones prospectivas de donantes pacientes, pero también de donantes control para desarrollar proyectos de investigación en estas enfermedades que han sido impulsados y en la mayoría de veces financiados por estas asociaciones. En estos momentos estamos colaborando con la Asociación Alianza de Familias Afectadas con Síndrome de Wolfram, con DDX3X España, con Quistes de Tarlov, con Federas y con ENAC Asociación. Y brevemente quería comentaros pues, una de las colaboraciones que es la que hemos iniciado con ENAC. ENAC ya también se ha dicho, reúne en su paraguas un grupo de enfermedades neurológicas que se caracterizan por neurodegeneración por acúmulo de hierro en el cerebro. Bueno, pues tras diferentes reuniones con investigadores, asociación de pacientes, con clínicos, decidimos hacer una colección prospectiva en colaboración, una colección en varias etapas, siendo la primera etapa la colección de fibroblastos humanos a partir de biopsias de piel. Los fibroblastos per se ya son un buen modelo de estudio para enfermedades raras. Es un modelo fácil de obtener y que muchas veces pues, tiene todas las características o que puede representar todas esas características, pero aparte de ser un modelo de estudio, pues como os he puesto aquí, permite la obtención de material genético, con lo cual se pueden desarrollar proyectos para ver estas enfermedades si tienen nuevos genes, qué características tienen las mutaciones y otra cosa que os había avanzado. A partir de estos fibroblastos ya existe una tecnología que permite reprogramar células pluripotentes, o sea, es decir, obtener esas
de fibroblastos células pluripotentes y después, a partir de estas células pluripotentes, obtener los linajes de células que les interesan a los investigadores, incluso organoides, que son órganos en miniatura que mimetizan esa complejidad estructural y funcional que tienen los órganos humanos. De hecho, en estos momentos tenemos alrededor de 20 líneas diferentes y ya están siendo utilizadas en estos proyectos de investigación. Y bueno, para acabar, os he puesto aquí dos links de iniciativas en las que ha participado el Biobanco durante el año pasado para divulgar la actividad que hacemos desde los biobancos y para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de lo importante que es colaborar con nosotros. Y como bueno, ha dicho Fede, pues bueno, este trabajo es un trabajo en equipo. Ahí estamos los 4 y, por supuesto, liderados por nuestro director científico. Y aunque físicamente estamos en Valencia, somos un biobanco nacional. Y estamos aquí dispuestos a ayudaros a todos en lo que podamos, por supuesto. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, como habéis visto, Carmen podría dedicarse a la cosa comercial porque vende el producto muy bien. Pero a mí me gustaría que, y dado los invitados que tenemos aquí en esta mesa redonda, saber la opinión de cada una de las personas, primero y fundamentalmente las personas a las que va dedicado todo esto. A mí me ha encantado cuando Nerea y Mencía han hablado de incertidumbres y de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Para hacer posible, para resolver esas incertidumbres y para hacer que esa ciencia ficción sea ciencia real. Como creo que habéis visto, pues el biobanco tiene mucho que aportar en esa resolución de problemas y de incertidumbres. Entonces, a mí, así para abrir fuego, como Claudia es una persona valiente entre las valientes, me gustaría que abriera ella fuego. Me gustaría que nos dieras la opinión desde el punto de vista de los pacientes. ¿Por qué crees que son importantes, o si crees que son importantes, los biobancos para la investigación en enfermedades raras? ¿Cuál es el punto de vista del paciente? Pues, los biobancos son un almacén de muestras biológicas de los propios pacientes. Estas quedan a disposición de los grupos de investigación, ya sean nacionales o internacionales. Como paciente y usuaria de un biobanco, el decidir que mis muestras estén disponibles, bien conservadas y tratadas, multiplica las posibilidades de que se pueda investigar y tratar mi patología. Por este motivo, es muy significativo que los pacientes estemos concienciados de la gran utilidad e importancia de los biobancos. Gracias, Claudia. Y ahondando un poquito más en esto, y ya ha dicho Carmen algo en relación a la participación de los pacientes. ¿Cómo crees que los pacientes podéis colaborar o podéis ayudar en el trabajo de los biobancos? Las asociaciones de pacientes, como su propio nombre indica, están en contacto continuo con los pacientes. Por este motivo, son clave a la hora de informar y concienciar a su comunidad sobre la importancia de donar muestras al biobanco, y esa concienciación se ve aún más reforzada si detrás hay grupos de investigación que quieran usar dichas muestras para investigar y tratar la patología. Dicho de otro modo, biobanco, investigadores, pacientes y asociación son las 4 patas de un mismo asiento. Genial, exacto. Yo creo que lo has resumido perfectamente, Claudia. Ese es el propósito que tenemos y la acción, que es muy fácil de decir, pero luego llevarla a cabo, llevarla adelante, no es tan fácil y es una labor de mucho tiempo, como hemos visto en los ejemplos de los distintos proyectos que los pacientes nos han presentado en esta tarde. Y Antonio, tú como presidente de una asociación involucrada y que, como ha contado Carmen, ya habéis iniciado proyectos de este tipo, ¿podrías hablarnos un poquito de eso que brevemente nos ha comentado Carmen? Porque yo a Carmen le dije, no te enrolles, Carmen, que tienen que hablar todos, porque Carmen se enrolla mucho. Entonces, tú, como presidente de una asociación en la que ya habéis demostrado el movimiento andando, ya lo habéis demostrado lo que se puede hacer, ¿podrías darnos tu
contar alguno de estos ejemplos de colaboración? Bueno, yo creo que el más claro ejemplo de colaboración es precisamente este, ¿no? El que mantenemos con Cyberer. Y creo que es bueno que cuente por qué surge esta colaboración con Cyberer. Esta colaboración surge porque, bueno, mantenemos actualmente 9 líneas de investigación, de las cuales 4 usan material biológico, en el caso del biobanco fibroblastos, derivados de biopsias de piel, y en breve, pues, que todavía no se lo he dicho a Carmen, comenzaremos con orina. Sí, ya lo he apuntado. Ah, lo has puesto ya. ¿Te acuerdas? Que he dicho, Vale. y creo que en breve. Perfecto. Entonces, nosotros ya llevamos 10 años de recorrido con este tipo de material biológico y hemos aprendido con el tiempo que a veces se crean pequeños cortijos de material biológico. Es decir, este material biológico es mío y no lo cedo a otro grupo de investigación. Pero aparte de esto, cuando ha habido este tipo de cesiones, perdón, se han identificado, contadas con los dedos de la mano, se han identificado contaminaciones. No se sabía muy bien el número de pases que los fibroblastos tenían. Para los que no sepan lo que son los pases, el número de veces que puede usar ese fibroblasto sin que ya empiece a deteriorarse. El resumen es que al final, como a nosotros lo que nos importa es que haya cuantos más grupos de investigación investigando sobre nuestro grupo de patologías y que tengan el material biológico disponible en las mejores condiciones posibles, pues por eso decidimos contactar con... ¿Por qué tratas siempre de dejarme en ridículo? Esto es el típico diálogo entre el padre y una hija, ¿no? ¿O no? Yo tengo 3 hijos, no os quiero contar nada. Las armas las carga el diablo. Que sí, Claudia, que tú siempre tienes la razón tú. Pues, como os decía, que al final lo que decidimos es buscar una institución pública que tuviese todas las garantías, plenas garantías, de todo esto que he dicho que estábamos intentando evitar que sucediera. Y ese es el motivo por el cual pues, comenzamos a colaborar muy estrechamente con Carmen, a desarrollar todo este tipo de consentimientos informados específicos para nuestro grupo de patologías, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Pues comenzar a concienciar a los pacientes que están bajo el paraguas de NASH y los que no están también bajo el paraguas de NASH, quiero decir, los que están en torno a la patología, de que es muy importante contar con este material biológico. Y ahí comenzamos con el proceso de enrolamiento para depositar ese material biológico en el biobanco. Mira, lo que ha contado Antonio es fundamental y es un ejemplo claro de la capacidad que tenéis los pacientes de intervenir en la ciencia y muy especialmente en la ciencia relacionada con las enfermedades raras. Muchos de nosotros, sobre todo los que como yo ya tenemos una edad, ¿vale?, decrépita, pues somos conscientes de momentos en la vida del investigador en los que nos han dicho, has pedido unas muestras, unas células, y es que son mis muestras, es mi colección. Te dan ganas de decir, ¿pero qué la tenías en la mesita de noche, la colección de las muestras? ¿Es tuya de que lo tienes en tu casa? Muchas veces esos grupos de investigación, el jefe del grupo de investigación se jubila, las muestras no habían sido recogidas, como tú muy bien has dicho, de la forma adecuada, y se pierden muestras de un valor incalculable. Por eso, esta estructura que os ha contado Carmen, que habéis visto que no es fácil, es complicado y tiene su razón de ser, sus mecanismos de protección y sus mecanismos de control que son necesarios para que se puedan prolongar en el tiempo y que para que muchos grupos de investigación durante muchos años puedan seguir utilizando las muestras. O sea que yo creo que lo que ha contado Antonio es clave en todo esto. Y aquí tenemos el otro lado de la moneda, que somos los investigadores. Y Carlos, como buen investigador, pues nos puede contar un poquito de cuál es la dinámica y los problemas que desde el punto de vista del investigador tenemos a la hora de interaccionar con los biobancos, con los clínicos y los problemas. Cuéntanos un poquito, Carlos, tu punto de vista. Bueno, sí, hay muchos problemas. Tenemos aquí
Y hay que darle las gracias a Margarita, a doctora Margarita Blázquez, que es la gerente del ciber, de todo el ciber. Está aquí toda la tarde, lleva toda la tarde ahí. Atenta. Y hay que darle las gracias y está atenta, muy atenta. Carlos, ahí la tienes. No, los problemas son, los problemas, por ejemplo, con los clínicos. Yo entiendo que los clínicos en los momentos actuales están sobrepasados en muchas ocasiones, tienen muchísimo trabajo, pero claro, nosotros le exigimos porque realmente los pacientes también exigen y es lógico. En muchos casos, en el peor de los casos, se establecen los cortijos, ¿no? Esto que está en andaluz, ¿no? El tema del cortijo. Y eso es pobre, pues eso nos empobrece a todos. O sea, no ya por las condiciones tan malas que se pueden mantener las células, sino también por la falta de uso de esas células. Nosotros los investigadores estamos sedientos de muestras. Yo no tengo acceso clínico, no estoy en ningún hospital, no tengo en ningún instituto de biomedicina y por tanto yo siempre dependo de clínicos. Y no siempre ha sido, esa relación no siempre ha sido buena. Afortunadamente sí tengo una buena relación, por ejemplo, con el Hospital Sant Joan de Déu, que son una colaboración con Rafael Artú, que eso es maravilloso. Pero, por ejemplo, en Andalucía, pues no, eso no existe. Tenemos muchísimos problemas para poder acceder a ese tipo de muestras. Muestras que nosotros no podemos estudiar, digamos las de nuestro campo, en mi caso mitocondrial y también muestras de NASH. Y es una pena porque nosotros estamos ahí para trabajar justamente. Nosotros no tenemos acceso y dependemos justamente de eso. El otro problema, la otra parte es un poco el tema de los pacientes, las familias. Nosotros no podemos tampoco interactuar con la familia. Eso es fundamental. Nosotros siempre tenemos que ir de la mano de un clínico. Si el clínico no está, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros recibimos correos electrónicos de padres, de niños con problemas, que nos piden, he visto en un artículo tal, que habéis hecho tal, y se nos rompe el corazón de entender que es que yo, por favor, un clínico por delante. Entonces, ahí yo creo que el clínico, con todos los problemas que tiene esa actividad tan noble y tan buena que hacen, yo creo que se ruega un poquito más de participación. No todos son así, hay otros que sí colaboran muchísimo y tampoco vamos a juzgarlos todos igual, pero es verdad que hace falta el papel del clínico. Y ahí es verdad que también las asociaciones de pacientes, si tenéis un papel fundamental, tenéis que apretar las tuercas al clínico, no hay más. Ya habéis oído que tenéis otro papel fundamental, no solo en la labor relacionada con la concienciación de las colecciones de muestras, sino también a la hora de concienciar a vuestros médicos de la importancia de colaborar con los grupos básicos. Yo soy médico, pero como dicen mis hijos, soy médico de ratas porque me dedico a tratar con animalitos, soy profesor de fisiología y hago investigación básica. Y me he visto totalmente reflejado en Carlos porque a veces vas al hospital a pedir muestras de alguna enfermedad y es a veces misión imposible porque pues eso, da la sensación de que las tienen metidas en la mesita de noche de su casa. Pues sí, pero hay luz al final del túnel y hay acciones y hay actividades que fundamentalmente a través de FEDER, de la Federación de Enfermedades Raras, tenía a mi lado a la directora que nos ha presentado a la Federación en la intervención inicial y le preguntaba ¿cuántos años lleváis? Y son muchos años, más de 25 años que existe y uno se da cuenta de que ya ha llegado a la madurez esta Federación de Pacientes de Enfermedades Raras y eso le da la posibilidad de desarrollar una serie de programas de divulgación pues muy asentados ya. Y uno de esos programas que es especialmente chulo y que a mí me gusta mucho, Carmen es fan loca, Carmen es una fan number one de vosotros, es las acciones que hacéis relacionada también con la difusión de biobancos, luego hablaremos del cuaderno y todo esto. Pero antes de hablar de esto, me gustaría que hablaras un poquito sobre el problema que tenemos los investigadores cuando necesitamos muestras controles. Porque eso me lo decía mi maestro en investigación, que cualquier experimento
se destruye si no tienes un buen control. Si no hay control, no hay experimento bueno, ¿de acuerdo? No hay experimento reproducible. Entonces, cuéntanos un poquito, Beatriz, y luego, Carlos, tú también supongo que podrás aportar en el tema sobre la importancia de los controles, la dificultad de conseguir controles, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Bea? Pues efectivamente, cuando hablamos de enfermedades raras y todo lo que enfocamos alrededor de las enfermedades raras, pues incluimos a nuestro colectivo y todo lo que tiene que ver con todos los agentes de nuestro colectivo, ¿no? Pero parece como que dejamos fuera al resto de la sociedad, ¿no? Que son precisamente esas muestras control, esas muestras de las personas sanas, ¿no? Esas personas sanas, efectivamente, las enfermedades raras, pues son lo que también se llaman enfermedades fundamentales, porque son las vías para investigar la patología de las enfermedades y los mecanismos moleculares de las patologías. Y esas investigaciones sirven precisamente también para aplicar a las enfermedades comunes. Luego no estamos tan lejos de compartir problemas problemas y cuestiones con las personas del resto de la sociedad. Todo lo que nos afecta a nosotros tiene una repercusión, desde luego, familiar, y que es en el ámbito amplio de la familia, pero desde luego laboral, educativa y social en todos los ámbitos, ¿no? Y lo que nosotros vemos precisamente en los biobancos, y después de la colaboración que hemos tenido con Carmen, nuestro mensaje fundamental es que tenemos que ser parte de la solución todos, no solamente las personas que tenemos una enfermedad rara, ¿no? Sino cualquier persona de la sociedad. Vemos que hay muchísimas campañas, pues, que promocionan la donación, ¿no? España es realmente un país bastante altruista en estas cuestiones. Somos número 1 mundial de donaciones de órganos, luego hay donación sangre, médula, etcétera, ¿no? Pero parece que la donación de órganos no hay esa difusión de la importancia de la donación de tejidos, como los que ha dicho Carmen, desde las uñas hasta cualquier prueba, cualquier análisis de sangre que uno va a hacerse al hospital que pueda ser útil, pues para un biobanco, quiero decir. Entonces, hace falta estas dos cosas, hace falta difundir entre la gente la necesidad de donar, que además es un acto que desde la clínica puede no tener ningún esfuerzo, y además hace falta implicarles en que son parte de la solución en todos los ámbitos que nos afectan a las enfermedades raras. Carlos. Muy interesante lo que has comentado, porque yo clasificaría, bueno, los controles son fundamentales, tú lo has explicado, hay bellísimos experimentos que no se publican o no llegan a ningún sitio porque justamente no hay un control y sobre todo dinero y tiempo tirado a la basura. Los controles son fundamentales, pero yo distingo dos tipos de controles. Uno de los controles que yo llamo extensivos, que son, por ejemplo, lo que ha hablado Beatriz, que se trata de que todos nosotros sanos, aparentemente sanos, hagamos donaciones de este tipo de muestras. Es decir, nuestros fibroblastos, sangre, de forma anónima, por supuesto, porque claro, nosotros muchas veces trabajamos con rangos de algún tipo de parámetro, entonces necesitamos que esté toda la población representada en ese tipo de control. Después tenemos otros controles que son los intensivos, que son los más fáciles, porque claro, eso corresponde a el padre del paciente, la madre, el hermano, el abuelo, que también son muy necesarios, porque son los controles perfectos, ya que genéticamente son muy parecidos a la persona, al paciente con el que estamos trabajando. Entonces yo creo que este segundo yo creo que está bien cubierto, aunque también debería, digamos, hacerse algo de trabajo en este sentido, pero el primero es el más importante porque nos permite tener esa amplitud de mira. No sé si el imagenómica, con estos estudios, podría de alguna manera, eso sería un tema interesante, porque yo creo que la gente que participa en el imagenómica, creo recordar que hay gente sana también que participa en su estudio. Un momento, Margarita, y te dan un micrófono. No. Mi tema ni muchísimo menos. No. Yo soy gestora, no tengo nada que ver con la investigación, solo os escucho permanentemente. Pero sí que existe otra plataforma IMPAD, que es la IMPAD de Población General. Es una cohorte que se está llevando a cabo ahora mismo en todas las comunidades autónomas de España. Ya se ha iniciado y lleva consigo la creación de un biobanco que ya empieza a funcionar, donde se están recogiendo todo tipo de muestras
que es un poco lo que estáis hablando, ¿no? El biobanco está situado en el Instituto de Salud Carlos III, que nos ha parecido que era el sitio ideal para recoger esto, ¿no? Entonces, un poco esa necesidad empieza a cubrirse. Gracias. Sería ideal que esa muestra, si estuviera, bueno, yo no desconocía ese detalle, no, ya por supuesto, pero que sería bueno que también estuviera a disposición, igual que por ejemplo en el biobanco. Es que me imagino si está en un biobanco, esa es la idea. Habla fuerte que te oigan. No, es que me imagino que esa es la idea, que en un futuro estén disponibles. Y además que todos esos controles son fantásticos. Como no me dejaba hablar más tiempo Fede, lo que no os he contado es que lo que también es súper importante es que estas muestras que van depositadas a un biobanco, o sea, desde la extracción, o sea, todo lo que es la preanalítica, o sea, la analítica, digamos que es el experimento que se hace en el laboratorio, pues toda la parte preanalítica se intenta tener controlada. Porque no es lo mismo centrifugar una sangre para obtener un plasma a 1000 revoluciones que a 3000 revoluciones. Entonces hay veces que los resultados no salen como tienen que salir, o no le salen a un señor en Bélgica como al que está en, yo qué sé, en la Florida, porque ni siquiera tienen ese mismo protocolo. Las muestras que están en un biobanco tienen estandarizado todo. Y eso te ayuda, pues lo que decía, a tener, además de esos controles sanos, a tener todos los pasos de esa muestra controlado, y eso te permite a veces pues, encontrar un error o poder contestar a una pregunta que si no sabes cómo se ha obtenido no la puedes contestar. Y yo creo que eso también es muy importante de los biobancos. Sí, y quizá me gustaría añadir una cosa, quizá también sería interesante promover a toda la población, independientemente de sus orígenes, a donar, ¿no? Porque realmente la investigación y los biobancos creo que atesoran muestras pues como de población, digamos, caucásica, blanca, etcétera, ¿no? Y que eso yo creo que va cambiando. Yo creo que eso va cambiando porque al final la población cada vez es más heterogénea. Entonces, o sea, yo por ejemplo, nosotros desde el biobanco, y eso lo hemos hablado muchas veces con Fede, intentamos hacer algunas actividades para promover la donación de muestras de controles. De hecho, por ejemplo, pues eso, como tenemos amigos investigadores en centros de investigación, oye, que ya que vais a hacer la revisión médica, ¿os parece bien si les doy una charla y a ver si alguien me da un tubito más para el biobanco? Es que estamos a ese nivel, porque falta mucha visibilidad, pues eso, que la gente sea consciente de lo importante y que además al final es el donante, dando sus muestras, está participando en el desarrollo de proyectos de investigación. Vamos, es que o sea, nosotros en el biobanco damos todo. Es decir, ¿qué hace falta? Sangre. Sangre. ¿Qué hace falta? Es que constantemente estamos, porque pensamos que es importante y que estamos ayudando. Entonces yo creo que es eso, pues eso, hablar en muchos foros, asociaciones de pacientes, investigadores, y yo creo que todos juntos, pues la bola poco a poco crecerá. Bueno, ya sabéis, Carmen va con el Evangelio a donde vosotros queráis. Entonces, por supuesto. Cualquier asociación que le interese, que le den una charla, tanto online como incluso presencial, siempre que tu marido no se enfade demasiado, pues Carmen o los miembros del biobanco pues van a dar charlas divulgativas a vuestras asociaciones sin ningún problema. Estamos encantados de participar y de hecho habitualmente pues colaboran y son invitados. Lo que ha dicho Carmen es un poquito también lo que había presentado Chema y Almudena cuando han hablado de la importancia de la concienciación de los grupos de investigación con los pacientes con los que trabajan y sobre los que intentan resolver sus problemas. Necesitamos muestras de controles y necesitamos muestras de controles de determinados grupos de edad. Algunos son muy difíciles de conseguir. Hay un número importantísimo, como ya se ha comentado aquí, de enfermedades raras infantiles. Conseguir muestras, controles en enfermedades infantiles es especialmente complicado. Se necesitan unos permisos y unos comités de ética especiales porque tienen que pasar por el tutor legal del niño, etcétera, etcétera. Todo esto genera una problemática adicional, pero que es necesario que la sociedad responda a ella.
vosotros como asociaciones mejor que nadie estáis en disposición de mentalizar a vuestros amigos, compañeros, y para recabar esas muestras. FEDER tiene un potencial ahí, pero cada una de las pequeñas asociaciones de las cuales formáis parte, pues tenéis una labor muy importante, creo yo, que realizar en ese sentido. Tenía aquí apuntada una pregunta, también tanto para Carlos como para Antonio, para que puntualizarais un poco sobre la sensibilización de la importancia de compartir las muestras. No sé, Antonio, si queréis añadir algo sobre, ya lo habéis dicho, pero no sé si queréis destacar alguna cosa más de lo que se puede hacer desde las asociaciones. Yo estaba esperando casi a la siguiente pregunta, sí, en donde Carlos iba a hablar sobre precisamente el qué hacer, cómo transmitir la importancia del uso de este material biológico a la población, o de que se conciencien de que hay que ceder este material biológico. Sí. Y de forma específica a los clínicos. Entonces, yo prefiero que tú empieces y luego yo... No, vale, porque como vosotros dos habéis colaborado en ese sentido, yo creo que tenéis una experiencia que podría ser transmisible a muchas colaboraciones entre grupos de investigación y asociaciones de pacientes. Pues, Carlos, si quieres sigo yo y puntualizas tú. Vale. Podéis hacer el dúo-deno. Vale, hacemos aquí... Hablar los dos. Un dúo. Dúo dinámico. A la limón. Bueno, a ver, yo tengo una percepción sobre esto que puede ser que difiera algo con la que tiene Carlos, por eso me he adelantado, para que no me pise la manguera. La cuestión es que a veces cuando intentamos concienciar a los clínicos, esto es complicadísimo, porque cada clínico es hijo de su padre y de su madre. Y entonces, sobre todo cuando hablamos del sistema de salud público, desde las asociaciones de pacientes tenemos que hacer un trabajo que es tremendo, que es uno a uno de los clínicos de cada uno de los pacientes, convencerle de que tiene que prescribir o de que sería bueno que prescriba la biopsia. Pero luego, esa biopsia, si se realiza dentro del sistema de salud público, es un lío porque es un protocolo tremendo, una cosa terrible. Perdona que interrumpa un segundo. Hay que tener en cuenta que por hablar un poquito a favor de los clínicos, está mi amigo el doctor Vázquez aquí en primera fila, que luego nos lo vemos juntos en el AVE, como comprenderás. Entonces, hay que tener en cuenta que el clínico que trabaja en un hospital, las muestras que recoge de sus pacientes las tiene que llevar al biobanco del hospital. Es un hospital terciario de biobanco y tiene que llevarlo ahí, o si no, al departamento de salud que pertenece del terciario correspondiente. Entonces, el clínico tiene que cumplir con esa normativa. Entonces, al mismo tiempo, claro, lo ideal sería que se alicuotaran las muestras, que se diera una para una y una para otra. Sí. Muy buena la puntualización, porque además hay que convencerle no solamente de que prescriba la biopsia, que en nuestro caso la biopsia, sino que además se meta en el periplo burocrático dentro de su propio centro para que esa muestra luego pueda llegar al biobanco. O sea, tarea harto difícil. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, por si sirve de algo, evidentemente, teniendo 9 líneas de investigación en marcha, necesitábamos clínicos. Clínicos que en este caso pues sí que están muy estrechamente vinculados con acuerdos específicos para las líneas de investigación, que son siempre los mismos y son los que prescriben esta biopsia, con lo cual allanamos muchísimo el camino. O sea, convencerlos a todos es complicado, pero al menos si hay alguna asociación de pacientes aquí que quiera emprender este camino, sí que es bueno que al menos se busque uno o dos que puedan prescribirle. Probablemente sea más rápido, como estamos haciendo nosotros, usar la vía de la privada para la biopsia de piel, porque es todo más rápido, más simple y más limpio, por supuesto con todos los consentimientos informados, con todo, como Dios manda. Pero esta vía para nosotros es como mucho más rápida después del periplo que ya llevamos vivido de estos 10 años atrás. No, yo doy fe de lo que dice, de este uso de digamos, de los hospitales o sanidad privada. Nosotros recibimos esas muestras, en nuestro laboratorio las procesamos, generamos los fibroblastos y se los enviamos a Carmen, que Carmen es la que después nos dice, está bien,
está mal, esta tiene micoplasma, o esta no crece, o en fin, lo que sea. Pero en principio así se funciona bastante bien. Y además con todos los consentimientos informados y todas las garantías legales. Y luego es un poco también lo que decía Mencia, que al final cuando algunas asociaciones de pacientes contactan con nosotros para estas colecciones, o sea, al final las enfermedades raras, pues a los pacientes los llevan equipos multidisciplinares y siempre les decimos a los más simpáticos, a los que se hayan enganchado un poco con vuestro hijo, porque claro, es que hay, pues es que me llevan 6 médicos, bueno, y tú con quién tienes esa relación un poco más personal, porque al final es verdad, o sea, pierden su tiempo, que ya van a tope de su trabajo y les estamos metiendo, pues eso, un paso, o sea, una tuerca más, entonces, claro, hay que entender todos los puntos. Bueno, y si encima hablamos de registro... Bueno, ya exacto, registro. Esa era la siguiente pregunta. Siguiente paso. Yo creo que Antonio aquí nos puede dar un poquito de luz sobre la historia de los registros y los biobancos, o entre los dos, Carlos y Antonio. Seguimos con el duodeno. La perspectiva de las asociaciones, desde la perspectiva de una asociación, ¿cómo confluyen los biobancos con los registros de enfermedades raras? ¿Cómo ves ahí el tema? Que es complicado también. A ver, nosotros tenemos ya una experiencia no buena, con un biobanco, registro de pacientes, pero no fue buena por la gestión. Nosotros mantenemos nuestro propio registro de pacientes, pero esto yo considero que no es lo ortodoxo. En el caso de CiberAir, a mí me parece, creo, que el biobanco debe estar acompañado del registro o el registro del biobanco. No sé quién va primero, pero yo creo que deben ir en tándem. Y deben ir en tándem porque en muchas ocasiones un grupo de investigación en concreto o un clínico que también tiene perfil o desarrolla su actividad como investigador quiere concretamente la muestra de este señor porque ha visto algo, un hilo, una puntita de hilo del cual tirar de la madeja y quiere investigar concretamente ese caso, que probablemente sea un caso que aporte luego luz para otros muchos casos. Entonces, si mantenemos por un lado el registro de pacientes y por el otro el biobanco, pues ahí tenemos un cortocircuito que se produce para este tipo de escenarios. Y creedme que esto ha sucedido en más de una ocasión en todo este tiempo que llevamos ya vivido. Entonces, yo creo que es muy importante y lanzo el guante para que CiberAir incorpore el registro de pacientes, que va a ser más fácil que al revés, registro de pacientes que incorpore a CiberAir. Y no solamente eso, sino también cuando hablamos de enfermedades raras, yo no sé qué porcentaje, pero se me antoja que la mayor parte, el 90, el 95%, deben ser de base genética. Porcentaje altísimo. 80 por ahí. 80. Por lo menos el 80. Vale, no sabía el dato, pero sabía que era muy alto. Por lo menos el 80. Entonces, también es muy importante dentro de ese registro de pacientes y de ese biobanco incorporar otra cosa que es sumamente importante, que está adquiriendo cada vez más relevancia. Bueno, ya antes era futuro, pero esto ya a día de hoy, terapia génica, CRISPR, todo esto, es muy importante que esa muestra y ese registro de pacientes o ese paciente tenga identificada qué mutación genética, en qué gen, qué variantes, etcétera, etcétera, para ya tener una visión completa y operativa de cara a lo que se nos viene ya encima o a lo que ya tenemos encima, que son terapias génicas, en fin, este tipo de cuestiones. Carlos y Carmen, ¿lo veis posible eso? Bueno, es lo que estábamos hablando un poco en el café. El café, sí. El tema es, a ver, Estaban hablándolo en el café. CiberAir ya tiene una plataforma que es GenRare. GenRare es una plataforma que ayuda a hacer esto, o sea, que es de registros. Pero claro, hacer un registro de una enfermedad, pues al final también tiene unos requisitos legales y no es fácil, porque al final se necesitan investigadores y se necesitan clínicos y se necesita un comité asesor. Bueno, yo creo que eso hasta Ingrid la puede poder explicar un poco mejor que yo. Pero, por ejemplo, nosotros ya estamos como biobanco formando parte de registros. En Canvas es un ejemplo. Y nosotros siempre que intentamos hacer este tipo de colecciones, y además nosotros tenemos reuniones con GenRare los jueves, tenemos nuestras reuniones y siempre estamos muy coordinados, y en el momento en que puede haber una colaboración entre el CiberBiobank y GenRare, por supuesto, o sea, se establece, pero que no es fácil empezar ese registro como hay que empezarlo, porque al final es lo que tú dices, experiencia,
con una especie de biobanco y con una especie de registro, pues mala. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien desde un principio. Y, por supuesto, yo creo que esto hay que moverlo, y desde aquí, si alguien nos está viendo, ¿no? Pues queremos clínicos para que estén ahí apoyando a este registro. ¿No, Antonio y Carlos? Totalmente. Bueno, estamos intentando impulsar un registro Por eso. en RARES sobre enfermedades por acumulación de hierro en el cerebro. Y bueno, nos está faltando justamente el comité, le llaman el comité científico, el comité asesor, justamente. Porque necesitamos específicamente clínicos que estén, obviamente, tratando a pacientes. Y luego, por ejemplo, lo que decía Antonio, nosotros en nuestra web, en la pestaña de catálogo, cuando tú buscas la enfermedad, si esa muestra ya tiene una mutación asignada, es visible, porque pensamos que es súper interesante para nuestros investigadores que si es una enfermedad genética y esa mutación ya se conoce, sepan qué mutación es. Y es una de las cosas que con los informáticos trabajamos por eso, porque nos parece realmente interesante. Muy bien, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar, porque hemos comentado varias veces a lo largo de la tarde sobre los cuadernos que desarrolla FEDER de divulgación, y uno de los cuadernos que recientemente se han hecho es un cuaderno sobre biobancos. Me gustaría, Beatriz, que nos comentaras un poquito la gestación de todo el proceso y si crees que ha sido exitoso. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Los cuadernos de investigación que desarrolla FEDER y su fundación nacen a finales de 2001. ¿Y por qué nacen? Pues un poco por lo que hemos visto aquí, ¿no? Acompañan iniciativas como la de Share4Rare o las propias iniciativas de formación del CIBERER. Es decir, lo que nosotros sabemos es que existe un avance científico exponencial con un montón de técnicas nuevas, con un montón de léxico nuevo, y luego tenemos al otro lado los pacientes que son diagnosticados y que tienen que gestionar a lo largo de su vida pues, una patología con todas sus consecuencias. Y entre medias pues, se genera ese gap en donde falta conocer y comprender lo que está a este lado, ¿no? Entonces, con esa filosofía nacen los cuadernos de investigación para ayudar a nuestro movimiento asociativo, y no solo a que comprendan, sino que también cuando comprendes te empoderas y peleas, ¿no? Que es un poco el paciente experto, que es el paciente o la persona experta, ¿no? Que es lo que nosotros siempre queremos fomentar. Esos cuadernos de investigación, estos cuadernos de investigación, estamos ya por el número 9, contamos con la colaboración altruista y generosa de dos personas fundamentales para nosotros. Una es Beatriz Gómez, que ya conocéis, coordinadora científica de CIBERER, y otra persona es María José del Pino, que es técnico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y con cada tema, pues invitamos a una persona experta, ¿no? En este caso de biobancos, pues obviamente Carmen. Carmen participó con nosotros, y al invitar a una persona experta también, pues bueno, aseguramos el rigor de la publicación, la vigencia, la actualización, etcétera, ¿no? También hicimos uno de cribado neonatal con Chema, que también fue el cuaderno anterior, ¿no? Son publicaciones sencillas, salen en formato online, son completamente accesibles para personas con resto visual, y intentamos además pues que sean muy visuales y aportar la información necesaria para que se entiendan los conceptos. Nosotros empezamos publicando el de genes, un cuaderno de genes, nos parecía que era, teniendo en cuenta el 80% de enfermedades genéticas, nos parecía que era como la base. Seguimos hablando, pues luego publicamos un cuaderno sobre investigación en medicamentos huérfanos, porque es verdad que las personas con enfermedad rara buscamos la investigación para alcanzar un tratamiento, pero no sabemos lo que conlleva la investigación, ¿no? Entonces hay que también manejar las expectativas, ¿no? Entonces, bueno, explicábamos lo que supone el proceso investigador, es un proceso a largo plazo, y luego además la investigación translacional, la clínica, etcétera, con sus tiempos, ¿no? Luego hicimos un cuaderno sobre medicamentos huérfanos, todo el procedimiento regulatorio, etcétera, que también es complejo. Hicimos uno de terapias avanzadas, precisamente terapia génica, tisular, etcétera, se oye continuamente, necesitábamos explicarla a nuestro movimiento.
Hemos hecho también un cuaderno sobre cribado neonatal, importantísimo. Estamos peleando desde FEDER precisamente la homogenización y el incremento de patologías a incluir. Me quedo con alguno, pero luego hemos hecho el cuaderno de biobancos con Carmen y bueno, nos ha quedado, la verdad es que yo creo, invito a todo el mundo a que lo visualice, porque creo que es un cuaderno que queda bastante bonito y explica de una manera sencilla la importancia de los biobancos. Para nuestro movimiento asociativo, que nosotros creíamos que era fundamental, porque yo creo que existe, no se conoce lo suficiente, creo, yo creo que suficiente. Tampoco. Y sobre todo, lo que hemos estado también hablando antes, que cuando te dan un consentimiento informado, o sea, cuando vas a donar la muestra y te dan un consentimiento informado, claro, es verdad que ves un documento tremendo y yo creo que el propio donante, o sea, lo ve y dice, o sea, es que ni me lo leo. Pero ese es el problema, porque es que justo, o sea, el consentimiento informado te va a dar, o sea, le garantiza al donante que el alcance de la investigación que se va a hacer con sus muestras, o sea, lo tiene él, lo va a dar él con ese consentimiento informado. Entonces, es muy importante que las asociaciones, que queríamos llegar, ¿verdad?, decíamos, tienen que ser conscientes de lo importante que es el consentimiento informado, de cómo es el proceso de donación. O sea, tú no puedes ir a tu médico y decir, mire, oiga, que vengo aquí y que quiero dar de todo un poquito. No, tampoco es eso. Entonces, yo creo que ha quedado bastante fluido. Además, nace junto con un sustrato, el IRDIR, que es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, también hace incidencia sobre la importancia de los biobancos, estableciendo unos objetivos que sean interoperables, que sean de ámbito global, que homogenicen sus procedimientos. Nace en ese contexto, pero además también, y he perdido el hilo ahora mismo, bueno, pues nace con eso, y nace también, sí, perdón, ya me acuerdo, con la encuesta de Eurordis del 2020. En esta encuesta de Eurordis, que es una encuesta que participan, no sé si 3.000 y pico personas de toda Europa. Un poquito lo que es Eurordis, un poquito, muy poquito. Eurordis es la plataforma, la Asociación de Pacientes Europea de Enfermedades Raras, y a la cual nosotros pertenecemos. Y Eurordis pues hace unas encuestas anuales y en esta encuesta concretamente habla sobre les pregunta a los pacientes si ellos están dispuestos a compartir sus datos, ¿no? Hablan de personas con enfermedad, bueno, no me gusta el término pacientes, lo uso mucho, pero a las personas que conviven con una enfermedad rara, ¿no? Entonces, en este caso, las personas que conviven con una enfermedad rara, el 97% argumenta o declara que quiere compartir sus datos, que está dispuesto, ¿no? O sea, es un porcentaje prácticamente total, ¿no? Y que además, me parece que hay un 80 y tantos % que dice que, bueno, los quiere compartir, pero quiere también tener un cierto control de los datos, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, pues claro, surge un poco la necesidad de apoyar los biobancos. Entonces, en 2023 FEDER y Fundación FEDER pues hacen todo este tipo sacan el cuaderno y luego lanzan pues toda una campaña para dar a conocer los biobancos, que la vamos a seguir haciendo, porque bueno, seguramente liamos a Carmen para una futura webinar, etcétera, porque bueno, como aquí ha quedado patente, la investigación es lo que todos queremos, ¿no? Es como lo que está al final de todo este esfuerzo y los biobancos son fundamentales. Vale, y entre otras de las múltiples actividades e iniciativas de divulgación que se hacen a través de Ciber en el biobanco, también, porque como tú te apuntas a un bombardeo, Carmen, pues también has participado en estos podcasts de Share for Rare, ¿no? Sí. Y que los hemos comentado, las actividades que desarrolla tan interesantes Share for Rare a lo largo de la tarde. Cuéntanos un poquito cómo fue esa iniciativa del podcast. Pues bueno, la verdad es que Ciber tiene un grupo de gestores fantásticos y yo me apunto a todo, pero también porque ellos, me siento muy apoyada también por ellos. Y bueno, salió esta... Bueno, la verdad es que empezó en el 22 y empezamos un poco muy casero. Nos fuimos con la directora científica del Biobanco de Sant Jan de Déu, pero bueno, cuando ya empezó, o sea, ya estaba un poco trabajado, desde Share for Rare dijeron, bueno, esto tiene que tener otro planteamiento mucho más potente, necesitamos hacer un podcast y bueno, y la verdad es que unos meses más tarde ya
pues lo hicimos como ha contado Estíbaliz, bueno, que desde aquí otra vez darte las gracias, porque trabajar con ellos también fue fantástico. Y nos coordinamos con el Biobanco de Sant Joan de Déu y nosotros, y la verdad es que es también muy gratificante, porque hay veces que hay gente que llama a nuestro biobanco y nos dice: muchas gracias por contar, por divulgar, muchas gracias por decir que estáis ahí, por apoyarnos. Y la verdad es que para mí, bueno, yo creo que para nosotros en general, todos los que estamos aquí, es súper importante poder ayudar y ver que tu trabajo pues puede ayudar a otras personas. De hecho, desde los gestores Ciberer también nos plantearon pues eso, presentarnos a los premios Weber, que nos lo dieron el año pasado. Cuenta esos premios que son, cuéntalo. El premio Weber de la Fundación Weber al protagonista del año en enfermedades raras, nos lo dieron en la última edición. Y eso, o sea, yo me apunto a un bombardeo, pero la verdad es que me siento muy apoyada y muy ayudada desde ti, que es mi director científico, al equipo que tenemos y a los gestores. Y es muy importante, porque cualquier cosa que os planteo o que me planteáis va adelante y al final, pues eso, con investigadores como Carlos, con asociaciones de pacientes fantásticas, pues yo creo que esto va a ir a más, seguro que va a ir a más. Vale, y un tema que ha quedado un poquito así en el aire, lo has citado así de pasada, pero yo creo que me gustaría destacarlo porque creo que es muy importante. Uno es el esfuerzo que hacéis con todas las normativas que tenéis que pasar, las normas ISO, no sabéis la cantidad de normas, inspecciones, todos los años nos inspecciona continuamente. Vuelvo de vacaciones y siempre nos examinan. Yo es como si no hubiera acabado la carrera y siguiera examinándome en septiembre, como si me hubiera quedado una asignatura siempre. Y ahora viene una más fuerte. Sí, pero ya tengo 63 años y sigo examinándome en septiembre. Bueno, pues aparte de eso, otro tema muy interesante que creo que habría que destacar es el de la internacionalización del Ciberbiobank, que creo que es un escalón más allá, que es absolutamente necesario en las enfermedades en general y sobre todo en las enfermedades raras. Cuéntanos un poquito a las redes estas internacionales a que pertenece el Ciberbiobank. Bueno, nosotros somos un biobanco y pertenecemos a redes de biobancos, y una de ellas es una red internacional que es el Eurobiobank, y además esto es muy importante porque no cualquier biobanco español pertenece a esta red. De hecho, a día de hoy, hasta hace un mes éramos dos, ahora hay un tercer biobanco que es el de Sant Joan de Déu. Y bueno, al final estar en una estructura europea pues te permite participar en proyectos y además, me refiero, los biobancos europeos no son tampoco como los biobancos españoles, y eso te da pues una amplitud de miras y poder participar en muchas cosas que evidentemente si no participas en esas redes pues no puedes, no llegas a eso. Luego, el que nuestro catálogo online, además de estar en nuestra web y en la red valenciana y en la plataforma nacional, pues esté en Eurobiobank, pues tiene mucha repercusión científica para esas muestras que están ahí. Porque al final las muestras de enfermedades raras pues hay pocas, y cuando hay una llamada para un proyecto grande, normalmente se ponen en contacto con el Eurobiobank. De hecho, la Plataforma Nacional de Biobancos y de Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III va a meterse en una estructura europea que es el BBMRI, y vamos a ir ya todos los biobancos españoles que estamos en la plataforma de la mano del ISCI a ese proyecto europeo e internacional, porque al final, y más en raras, tenemos que hablar de eso a nivel internacional. Dentro del paraguas del Instituto de Salud Carlos III. Sí. Ese es el futuro más próximo a nivel de... Perfecto. Bueno, pues el conductor, Luis, tenemos 15 minutos aproximadamente. A mí me gustaría que estos últimos 15 minutos pues la audiencia participara, porque tenemos la suerte de tener aquí a un plantel de lujo que, como habéis visto, desde distintos puntos de vista, pues hemos analizado, hemos hecho, creo, una visión amplia de toda la problemática de los biobancos, de las ventajas, de los inconvenientes, de los problemas que tienen los biobancos y de la posibilidad y de la herramienta tan potente para hacer que esa ciencia ficción que decía
que decía Mencía no sea ciencia ficción, sino que sea ciencia real. Así que, por favor, vosotros tenéis la palabra. Esto está hecho para vosotros, ¿de acuerdo? Esto es para vosotros. Así que, por favor, tomar la palabra y preguntar, que es gratis. Aquí tenemos una primera Es pregunta. gratis. Di, por favor, el nombre y o la asociación que representas. Gracias. Hola, muy buenas. Soy vocal de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias. Y para nosotros, que es algo que hablaba antes con Luis, el cribado es algo fundamental y creo que en todas las enfermedades raras, para mí es algo incomprensible, me parece hasta delictivo, que de la muestra que se saca en la prueba del talón, luego al final, según cada comunidad, saque unas o no, o sí, cuando el coste es el mismo sacándolas todas. Y me estaba preguntando ahora, mientras os estaba oyendo, si no sería posible que en esa muestra del talón se recogieran unas muestras. Puede ser incluso de manera anónima y tan solo van a ser muestras, sin más, de la población y van a salir ahí todas esas enfermedades y todo lo demás. Y es una manera, y ya la tenéis directamente tal cual uno nace. Otra cosa son las de, que estabais hablando antes de que los bebés era difícil que tuvierais muestras, ¿no?, de la población infantil. Ahí tendríais una muestra directa que se toma en cada momento que uno nace. Más luego, me comprometo fielmente a distribuir y difundir el que las muestras es tremendamente importante para que podáis avanzar. Bueno, solo por esta pregunta ya vale la pena haber hecho la sesión esta. Así que muchas gracias, porque es una pregunta interesantísima. A ver, ¿quién se atreve a contestar? Pues es que yo creo que es un poco complicado, o sea... No, pero es muy importante, sí, es muy importante explicar los problemas que tiene, lo que postula, que es una pregunta que le hemos hecho a mucha gente y nos la hemos planteado muchas veces. Está muy bien hecha la pregunta. Vale, Carmen, a por ella. Bueno, a ver, lo que está claro que es una cosa que sería muy interesante, pero también hay que ver toda la gestión que conlleva eso, ¿de acuerdo? O sea, para poder hacer eso, tendríamos que tener unos biobancos tremendamente grandes, con muchísima gente trabajando para hacer eso, ¿de acuerdo? Y luego, la ley lo que está diciendo es que para almacenar, gestionar y ceder muestras, al final tiene que tener un ámbito, o sea, tiene que tener un biobanco, tiene que ser una colección para un proyecto, o sea, tiene que haber una línea de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lleva toda esa estructura legal y ética que supone la donación. Ten en cuenta que no es lo mismo sacar una muestra de sangre a un paciente para diagnosticar una enfermedad establecida, digamos, una glucemia para un diabético, por poner un ejemplo sencillo, que medir una glucemia en un proyecto de investigación a un paciente. El protocolo es distinto, la legislación es distinta y la complejidad es mucho mayor. O sea, Chema Millán, por ejemplo, te podría contar casos de procesos de cribado neonatal de enfermedades que no estaban regladas en el registro de una comunidad autónoma determinada en el protocolo, y como no estaba en el protocolo, no es una prueba clínica, sino que es una prueba de investigación. Y eso complica, Chema, si quieres participar, complica extraordinariamente la protocolización de la muestra. La pregunta es súper interesante y súper necesaria, ¿de acuerdo? Pero hay que contestarla y hay que explicar la problemática que conlleva. Sí, tienes toda la razón. A ver, creo que somos muchos aquí y mucha gente que no está aquí que ha intentado durante muchos años evitar las desigualdades que hay dentro de entre todas las comunidades autónomas en España. Y de hecho, cuando yo fui a las autoridades yo entré en este tema por Fundame, básicamente, cuando de repente la atrofia muscular espinal tenía tratamientos y si se podía detectar precozmente funcionaban. Y me encontré con que en unas comunidades autónomas, entre ellas
Bueno, nuestra. unas comunidades. Unas. Cribaban 8 y otras 40. ¿Vale? Entonces, mi propuesta fue, bueno, ¿por qué no metemos la atrofia muscular espinal? Y la respuesta fue, pues como os he dicho, esto es un proyecto de investigación, con lo cual necesita un consentimiento informado, con lo cual hay que ir a los padres de los recién nacidos en todos los hospitales de la comunidad a darles un papelito más. Es realmente complicado. Sí que tengo que decir que creo que con el esfuerzo de todos evitaremos que, desde el punto de vista asistencial, pues que exista una igualdad en pues, todo el territorio español y que no dependa el tratamiento de un niño del código postal donde nace. Y también tengo que decir que hay una iniciativa, en este caso de la Comunidad Valenciana, que se llama CRINEO, que es firmar un consentimiento informado para que las muestras de talón puedan guardarse para una futura investigación, siempre y cuando, por supuesto, haya un proyecto detrás, etcétera, etcétera. La doctora Carmen Ayuso quería intervenir, creo que también. Y luego tú, Antonio. Bueno, yo quería abundar un poco en lo que habéis dicho todos. Yo creo que la regulación en esta materia es muy importante que la conozcamos, la planifiquemos y la hagamos teniendo el horizonte de los futuros usos que queremos hacer de las muestras para el bien de los pacientes. Esta pregunta que tú hacías tiene una respuesta, no es imposible de hacer, pero hay que planificarlo. Hay que solicitar a los pacientes el consentimiento, hay que tener el almacenamiento adecuado, etcétera. Y esto no es ni porque sea investigación ni porque sea diagnóstico solo. Los cribados están regulados por ley y todo lo que pueda conllevar análisis genético, por ley, desde la Ley de Investigación Biomédica, es obligatorio solicitar el consentimiento. Es decir, se puede hacer, pero la infraestructura, la logística que hay que montar para hacerlo es compleja. Entonces, yo creo que, un poco por terminar de redondear la respuesta. Y voy a hacer una intervención que antes, cuando estabais hablando, he levantado la mano porque soy muy impulsiva. Y es que, ¿por qué no organizamos un día de donación de muestras de enfermedades raras? Y quiero decir, no, esto que estoy diciendo hay que madurarlo, pero a lo mejor lo podríamos hacer. Yo estoy en un hospital y soy médico investigadora y soy la directora científica del instituto de mi hospital, y en mi hospital se hacen donaciones al biobanco y se pueden hacer donaciones dobles, como decís. Hay muchos investigadores clínicos dentro del CIBERER que estamos dentro del sistema público de salud. Y yo creo que esto, si se organiza, se puede hacer. Porque muchos investigadores clínicos estamos por la labor, pero nos tenemos que organizar, no se puede hacer de cualquier manera. Entonces, ahí os lanzo el guante, me ofrezco para ayudar en lo que se pueda, pero creo que con organización esto se podría hacer. Por supuesto, Carmen, y además muchísimas gracias, cogemos ese guante, porque eso es justamente lo que estamos haciendo con estas 5 asociaciones de pacientes. Antonio quería hablar antes. Acaba, sí. Carmen. No, que es lo correcto, es organizarse súper bien, y con la buena voluntad que tienen los donantes de asociaciones de pacientes, los donantes, pacientes y sus familiares sanos. O sea, es que es súper fácil, pero como tú bien dices, es súper importante la organización, o sea, que los donantes sean conscientes de lo que van a hacer, de que todo se guarde perfectamente y de que todo esté muy temporizado para que no se pierda nada, porque son tan valiosas que lo que hay que hacer es eso, trabajar muy coordinados. Antonio. Bueno, yo quería hacer un comentario respecto a lo del tema de la prueba del talón y a algo que ha comentado también el doctor. Sé que no es el tema de hoy, pero estoy de acuerdo con las cifras que ha dado él, que son más o menos de ese orden de magnitud. Comunidades autónomas donde la prueba del talón te hace Andalucía, 9. Ceuta y Melilla, 43. Paradójicamente, lo que se hace en Ceuta y Melilla se analiza en Sevilla, o sea, en el Virgen de Rocío, con lo cual no se entiende muy bien. Exactamente, le da lo suyo. Pero exactamente, pero siempre entramos en un bucle. Lo digo porque a veces nos metemos en
en cuestiones que nos hacen perder un montón de tiempo y nos agotan y al final nos aburren, ¿no? Claro, siempre que se habla del tema de la prueba del talón entra la cuestión del agravio comparativo entre comunidades autónomas, lo que tú decías. Pero claro, yo me quedo anodado y perplejo cuando hablamos de entre 9 o 43 patologías en un horizonte de 7.000 enfermedades raras. Entonces, no sé de qué estamos hablando. Quiero decir que yo emplearía mis esfuerzos, apuntaría mis cañones a hacer un ESO más. Y tenemos una visión mucho más amplia de la cosa, ¿no? Creo que no me hace falta el micrófono, pero es una puntualización. Y más exageradamente en Europa. Sí. Italia criba 60 y algo. Sí, y de hospital en hospital pasa. Pero tanto esfuerzo para tan poco resultado. Había una pregunta. Sí, vale, es que no veo muy bien por la luz. Aquí, sí, aquí en el centro. Hola, hola, buenas tardes. Me llamo Fernanda y bueno, hemos creado recientemente la asociación Charcot-Marie-Tooth España y que bueno, no había una asociación nacional. Me parece muy interesante haber tenido la oportunidad de acudir a esta sesión porque estamos viendo, no sabemos nada, ¿vale? Estamos empezando, y vemos que esto es un mundo de trabajo que nos queda por delante por hacer. Entonces me surgen preguntas, muchas. Una, ¿cómo hacemos para que el Ciberer nos conozca? Eso por un lado, sepa que existimos. Por otro lado, ¿cómo podemos aportar? Entiendo, por lo que han descrito, que las muestras se obtienen solicitadas por un médico. En el caso de una enfermedad neuromuscular, como es la nuestra, entiendo que es un neurólogo. ¿Es así? Sí. Entonces, tendríamos que ir a neurólogos o tendríamos que contactar con neurólogos que soliciten muestras. ¿Qué tipo de muestras serían interesantes en nuestro caso? Pues justo eso es lo que te quería decir. A ver, la toma de muestras o la toma, el material biológico que va a dar al donante puede ser diferente en función de la enfermedad. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos muestras de Charcot-Marie-Tooth y podemos decir que puede ser sangre para tener plasma, puede ser fibroblastos, puede ser linfocitos de la sangre. Entonces, es decir, esas cosas hay que ir escalón por escalón. Si vosotros estáis interesados, lo perfecto es hacer un poco como hemos hecho aquí. Contactar investigadores de Charcot-Marie-Tooth, vuestros médicos, vosotros, y entonces establecer un poco el esquema para trabajar. Porque a lo mejor, por ejemplo, ya hay gente que trabaja en esa enfermedad y que está interesado, imagínate, es una tontería, en las uñas. Pues a lo mejor, ¿para qué vas a dar sangre si le interesan las uñas? Por eso, todas esas cosas, lo mejor es organizarse, reunir y hacer un plan de trabajo. Vale, tendríamos que contactar, entonces... Bueno, pues sí, no sé, Ciberer Biobank, vale. Y yo intento contactaros con quien haga falta. Luego Carmen te da su correo electrónico y te pones en contacto y te lo detalla. Pero, o sea, es súper fácil. Para darte a conocer, has hecho lo correcto, que es venir aquí a esta jornada de Investigar es Avanzar, donde te hemos escuchado todos, y decirte que en el Ciberer tenemos un programa de investigación de enfermedades neuromusculares que, a través de cualquiera de los gestoras o gestores que tenemos aquí con nosotros, te pueden poner en contacto y a partir de ahora ya formas parte de la familia. Bienvenida. Pues muchas gracias. ¿Había otra pregunta por aquí, un poquito detrás? ¿Sí? ¿No se oye? Ah, vale. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos porque realmente esta mesa coloquio aún elongada ha sido muy, muy interesante. Me llamo María Patrocinio Verde y formo parte de la asociación HHT, o enfermedad antiguamente denominada Rendu-Osler-Weber, pero también soy médico de familia y formo parte del grupo de genética clínica y enfermedades raras de SEMPIC. Las compañeras anteriores me han pisado la pregunta sobre el tema del cribado. Nosotros, desde nuestro grupo de trabajo, hemos intentado hacer una modesta labor de difusión de las enfermedades raras
fundamentalmente entre nuestros compañeros médicos de familia y pediatría, y siempre nos hemos tropezado con esa falta de equidad absolutamente inexplicable e insostenible en cuanto a la prueba del cribado. Es verdad, como decía el otro compañero, que un resultado de 40 o 50 en el grandísimo espectro de 7.000 pues parece una gota de agua, pero con las gotas de agua también se trabaja. Y, por ejemplo, lamento que ahora mismo una compañera que estaba aquí a mi lado y que representa la Asociación de Leucodistrofias Metacromáticas se haya tenido que marchar, porque es justo uno de los grupos de patologías que sí se dispone de un tratamiento siempre que se aplique de forma presintomática, de modo que es inexplicable que todavía no esté incluida a nivel nacional en las pruebas de cribado. Y yo diría, como el papel todo lo aguanta, nosotros cuando, por ejemplo, trabajamos con el protocolo de ICEAPER entre los médicos de familia, nos encontramos con un hándicap inexplicable también, y es que el registro de una enfermedad rara dependía de la voluntariedad del paciente. Yo, como médico de familia, he tenido que rellenar muchos formularios de las EDOs, las enfermedades de declaración obligatoria, por ejemplo, una varicela. No tenía, pues, evidentemente, el paciente había venido y se había realizado un acto médico por el cual yo estoy facultada para registrar esa enfermedad. Análogamente, se podría haber hecho con toda la burocracia que rodea el tema de los registros. Y yo creo, y a mí se me ocurría, la doctora Ayuso lo ha planteado muy bien, en cuanto a la jornada me parece una idea genial, pero yo estaba pensando también en la introducción que hicisteis, en una comparación que a mí siempre me ha parecido realmente heroica, que es la Comisión Nacional de Trasplantes. ¿Por qué no podemos hacer? Yo, por ejemplo, después de escucharos, yo no sabría cómo hacer para donar una muestra de población general. Sí, pero sí que sabes cuando hay un incendio llamar al 112. Claro. Yo eso lo he pensado muchas veces. ¿Por qué un paciente de enfermedades raras no tiene un teléfono nacional donde puede llamar, marcar un número y que le den igual que si quiere donar, sí que hay un teléfono donde puede llamar? Esa es la pregunta. El tema de las donaciones se ha, afortunadamente, y creo que es una de las razones por las que más orgullosos tenemos que estar en nuestro país, se ha difundido entre la población, de modo que ya cualquier persona, por más sencilla que sea su sitio donde viva, donde sabe que es una posibilidad de donación y lo lleva a cabo. Pues análogamente, se me ocurre una cosa, el tema de las donaciones además creció exponencialmente después de que se estrenó una hermosísima película de Almodóvar que era Todo sobre mi madre, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay unas labores de comunicación que a veces fallan. Es decir, esta jornada me parece fantástica, yo llevo acudiendo a ella pues, siempre que puedo y en otros foros también de enfermedades raras y demás, pero luego al final parece que todo queda como una especie de juego floral donde nos reunimos, nos vemos, los amigos, pero luego ya eso no trasciende fuera del evento que se va a publicar estos días en los medios, ¿no? Hay muchas tareas que hacer, mucha gente, pues trabajáis desde luego admirablemente día a día, pero eso tiene que prolongarse día a día y la población general tiene que participar de esos avances, pero tiene que ser con pautas adecuadas, es decir, ¿qué hago si quiero donar uñas, pelo o lo que sea menester? Evidentemente no pueden ir, si no tienes dónde almacenarlo no tiene ningún sentido, claro que sí, hay que sentar las bases y las infraestructuras, ¿no? Pero yo creo que esto llega poco a la población general y por lo tanto pues seguiremos estando con legislaciones relativamente encorsetadas. Yo lo siento, pero estamos ya fuera de tiempo. Os agradezco. Una pregunta, pero es muy rápida, pero autorrespondible, ¿eh? Hay que ser autorrespondible. Hola, mi nombre es Yadira Bravo, pertenezco al grupo CiberER del Dr. López Granados de Inmunodeficiencias, trabajo en el Hospital La Paz y aparte trabajo en la coordinación de la Red de Referencia Europea Transplant Child. Como ustedes saben, la Unión Europea tiene esta iniciativa desde el 2017 de 24 redes de referencia europeas dedicada a enfermedades raras y procedimientos altamente complejos. La nuestra es la más rara de todas porque es dedicada al trasplante pediátrico. Y solamente una pincelada. Nosotros ahora mismo una sola cosa. Empezó un proyecto, una acción conjunta a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea que se llama Jardín o Jardín, como lo quieran saber. Esta acción conjunta pretende integrar las redes de referencia europea en los sistemas nacionales de salud.
tenemos la suerte o no de que nosotros como La Paz, Transplant Child, estamos liderando el paquete de trabajo de diseminación. Como apenas estamos empezando el proyecto, ya teníamos en mente contar con ustedes. Yo sé que ya hemos contactado con FEDER y nos viene un trabajo grande y esperamos contactar con todos ustedes. Perfecto. Y contar ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es un gran aplauso para Federico, para Carmen, Carlos, Antonio, Claudia y Beatriz. Para todos. Muchísimas gracias. Ha sido una mesa muy interesante y además ha suscitado debate. Yo sí que creo que cada jornada aprendemos más y cada jornada salimos y sabemos hacer más cosas y investigamos más y colaboramos más y creo que sirven, claro que sí que sirven estas jornadas de investigar, es avanzar. Sí, ya os podéis levantar. Vamos a concluir esta jornada. Os habíamos pedido que votarais por vuestra iniciativa favorita de colaboración entre investigadores y pacientes. Ha sido difícil porque hemos tenido la magnífica presentación de cuatro de estas iniciativas, a cuál más interesante. Bueno, los gestores del CIBERER me han pasado en la notita, se han recolectado 101 votos, muchas gracias a todos, habéis participado masivamente, a los que habíais asistido, y tengo que deciros que pues la iniciativa que finalmente ha resultado premiada es, como no tengo sobre, tengo que hacer la pausa, la colaboración con Fundame, la Juan Francisco Vázquez y Mencía de Lemos. Enhorabuena. Ingrid os va a hacer entrega, poneros por aquí delante, de este magnífico cristal de artesanía que se refiere al CIBERER, al CIBER de enfermedades raras, que es un trabajo artesano hecho por un centro especial de empleo y de la Comunidad Valenciana que se llama FED de Vidra. Por lo tanto, enhorabuena y muchas gracias por habernos contado vuestra iniciativa de éxito y mucho éxito para todos. Venga, adelante. Un aplauso para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos votado. Llevo echándole la bronca a Juan toda la tarde porque él no ha querido votarse. Y yo, Juan, ya verás como por un voto nos salgamos. Pero bueno, a mí lo que me ha hecho sobre todo muchísima ilusión es haber podido conocer a gente en la hora del café que tiene ganas y que se acerca para decir, oye, ¿y nosotros cómo podemos? De verdad, bueno, contactarnos cuando queráis. Yo soy voluntaria, con lo cual yo siempre estoy disponible. Pero creo de verdad que es ilusión tener el foco puesto súper claro y no perderse en tonterías. Y yo creo que vivir un poco en el ICC. Es que ICC a nosotros nos ha salido, o sea que ¿por qué no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que partíamos con la ventaja, ¿no?, de que es una historia de éxito y esto siempre llega. Y bueno, pero también nuestra idea era dar ánimos a todos aquellos que estáis peleando porque las cosas salgan adelante, porque a veces salen. Y después de toda la caña que nos han dado a los clínicos, pues al menos me voy con un premio. Bueno, muy bien. No lo he comentado, pero lo digo ahora. Vuestra iniciativa ha recibido el 40% de apoyo de los 101 votos, con lo cual, pues estupendo, enhorabuena. Vamos a concluir el acto. Pablo Lapuncina, el director del CIBERER, pues tendría que haber dado unas palabras, pero ha tenido que salir para atender a otros medios de comunicación. Ya sabéis que hoy es el Día de la Locura, el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Pero quiero daros este mensaje que ya se ha mencionado a lo largo de la tarde, ¿no? Hoy es el día que visibilizamos la existencia de las enfermedades raras, pero cada día del año
y más en un año bisiesto como el nuestro, que tenemos un día más. Cada día del año cuenta, ¿no? Por lo tanto, todos los que nos dedicamos, tanto desde la investigación como desde las asociaciones de pacientes y todas las fundaciones, los clínicos, los facultativos, los administrativos, los técnicos, los gestores, los enfermeros, enfermeras, etcétera, todos tenemos claro nuestro papel. Y nuestro papel es seguir investigando, seguir desarrollando cada vez más terapias. Tenemos un trabajo enorme por hacer. Si quiero ver el vaso medio lleno, digo que casi un 10% de las enfermedades tienen algún tipo de tratamiento. Si quiero ser realista, digo que apenas es un 5%, con lo cual tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Hoy, los que habéis asistido a esta 13ª jornada, habéis visto unos cuantos investigadores de los 700 que formamos el Ciber de Enfermedades Raras. Y también habéis podido conocer unas cuantas asociaciones de pacientes, entre las que han subido aquí arriba o las que estáis presentes, ¿no? En FEDER hay, si no me equivoco, más de 400. Por lo tanto, hay mucho más trabajo fuera de aquí del que hemos sido capaces de trasladar. Básicamente, lo que tenemos que hacer, lo ha dicho muy bien Pablo al inicio de su charla, es seguir los dictados, seguir la corriente internacional del Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras y tratar de reducir el tiempo que tenemos que esperar para obtener un diagnóstico concluyente de nuestros niños y nuestras niñas. Sobre todo porque, como acabamos de conocer con algún ejemplo que nos ha dicho la doctora, pues hay muchas enfermedades cada vez más en las cuales podemos intervenir prematuramente, intervenir en fases iniciales, y esto es esencial para la calidad de vida que va a tener esa persona el resto de su vida, que va a convivir con esa enfermedad rara. Por lo tanto, diagnóstico lo tenemos que resolver. 4 o 5 años de media, pues es algo que deberíamos reducirlo al máximo. Deberíamos ser capaces de llegar a ese compromiso IRDIC, de tener ese diagnóstico en el primer año desde que se detecta o desde que se procesa la primera muestra de diagnóstico. Y naturalmente, una vez si tenemos el diagnóstico, pues proceder a desarrollar cuantas más terapias mejor, terapias de todo tipo. A veces las terapias no necesariamente tienen que ser de última generación innovadoras. Por aquí también se ha mencionado, hay mucho futuro en el reposicionamiento. Fármacos que ya existen, que sirven para una indicación, pero que con el tiempo y la investigación se acaban utilizando para tratar otras enfermedades. Pequeñas moléculas, terapias celulares, terapias génicas, terapias CRISPR, y también hacer que estas terapias no solamente estén disponibles, sino que estén accesibles. Tenemos un problema en algunos casos que científicamente hemos resuelto la terapia, pero económicamente va a ser difícil que puedan acceder los pacientes. Y ahí tenemos que hacer compatible el legítimo derecho que tienen las empresas biotecnológicas y farmacéuticas en resarcirse de la inversión realizada con un precio racional que sea asumible por el Sistema Nacional de Salud. Estos son los deberes que nos ponemos todos, con lo cual os deseo a todos que acabéis de pasar un excelente Día Internacional de las Enfermedades Raras y nos veremos en un año, probablemente aquí o en algún otro sitio, esperemos que aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Quiero pediros a todos los ponentes que subáis, todos los que habéis participado en la jornada de hoy, por favor, subid al escenario que nos van a hacer una fotografía. Margarita, tú también. Tú tienes que subir también, porque se nos ha ido la directora general. Venga. Adelante. Sí, aquí, venimos por aquí. Yo creo que alguien nos va a tomar una foto. Sí, estupendo. Venga, poneros por aquí en medio.